Hola, mi nombre es Luis Jurribas. Soy autor del libro Doctrina Espírita para Principiantes. Acompáñame en estos minutos para conocer un poco mejor sobre este libro y sobre la propuesta de introducción al estudio de la doctrina que ilumina conciencias y consuela corazones. Al comenzar este libro, nosotros colocamos en sus primeras páginas la pregunta ¿por qué conocer el espiritismo? Si ustedes observan en la parte superior, se encuentra la fotografía del señor Allan Kardec. Para las personas que nunca tuvieron contacto con la doctrina espírita, debemos resaltar que Allan Kardec es el codificador del espiritismo. El señor Hippolyte Léon Denis Rivail, conocido luego como Allan Kardec, codificó la doctrina espírita en Francia, el siglo XIX. Pero hay unos detalles muy interesantes. Y la pregunta de nosotros es ¿por qué conocer el espiritismo? Conforme leemos aquí, la mayoría de personas viviendo la vida atribulada de hoy no está interesada en los problemas fundamentales de la existencia. Y esta es una gran verdad. Según nuestro amigo Divaldo Franco, él nos dice que existen muchas personas que viven del cuello para abajo. Es decir, apenas con la función de reproducción, de la función de alimentación y la función de sueño. La doctrina espírita viene principalmente para las personas que comenzaron a cuestionarse sobre su existencia, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, por qué estamos en la tierra, por qué el sufrimiento, por qué el dolor. Ante todas esas preguntas, cuando nos deparamos con el fenómeno llamado muerte, la doctrina espírita viene con las respuestas fantásticas y viene a consolarnos con la propuesta diciéndonos que solamente hay vida. En la parte de nuestra presentación, nosotros colocamos una frase dada por los propios espíritus a Allan Kardec, que dice así: las instrucciones dadas por los espíritus de orden elevado, conforme leemos, sobre todos los asuntos que interesan a la humanidad, las respuestas que dieron a las preguntas que les fueron propuestas, habiendo sido recogidas y ordenadas con cuidado, constituyen toda una ciencia, toda una doctrina moral y filosófica, bajo el nombre de espiritismo. Y es exactamente esta doctrina, la doctrina espírita. La doctrina espírita, ella está compuesta en 5 obras básicas. Y estos libros son el Libro de los Espíritus, el año de 1857, el Libro de los Medios, 1861, el Evangelio según el Espiritismo, 1864, el Cielo y el Infierno, 1865, y la Génesis, en 1868. Estos 5 libros constituyen el llamado Pentateuco Kardeciano. Recordamos también que esta obra no excluye el estudio profundado de la obra básica de la doctrina espírita. Cuando lanzamos este libro, nosotros colocamos y lo dividimos en 8 capítulos. Estos 8 capítulos son los siguientes. La parte de doctrina espírita, donde colocamos sus antecedentes, cómo es que inició el espiritismo, los fenómenos de Hydesville, los fenómenos que ocurrieron en Estados Unidos, luego cuando llegó en el siglo XIX, por 1850 más o menos, hacia Francia, y el estudio del profesor Allan Kardec sobre los mismos fenómenos. Una segunda parte dedicamos a la llamada codificación espírita, donde están colocadas las obras básicas de qué trata el espiritismo, cuáles son sus principales fundamentos, cuál es la revelación espírita y por qué el espiritismo llamado de el Consolador prometido por Jesús. La tercera parte colocamos Dios, y en esta orden comienza el libro de los espíritus. ¿Qué es Dios? ¿Cuál es la idea que tenemos de Dios? ¿Qué nos dicen los espíritus sobre Dios? Sobre cuáles son los fundamentos de la creación, el principio vital y el principio espiritual. Y una otra parte destinada a la inmortalidad del alma. Al final de cuentas, ¿quiénes son los espíritus? ¿Cómo es la vida en el mundo espiritual? ¿Tenemos cuerpo espiritual? ¿Cómo es nuestra vida después de la muerte? Así como ello, nosotros también colocamos un 5.º capítulo destinado a la reencarnación. La reencarnación, que ha sido hablada por muchas civilizaciones, culturas y religiones. ¿Cuál es la visión espírita de la reencarnación? ¿Existe vida después de la muerte? ¿Después podemos volver a la tierra? ¿Será que tenemos vidas pasadas? Y pasamos para un 6.º capítulo llamado Las leyes morales y sus aspectos diversos. El dormir, los sueños, las visitas en el mundo espiritual, los desdoblamientos, las leyes morales, la ley divina, cómo es la visión del mundo espiritual sobre la tierra. Y pasamos a un punto llamada la mediumnidad.
¿Será que somos influenciados por los espíritus? ¿Quién es el ángel de la guarda? Y la mediunidad. ¿Somos todos medios? ¿Será que podemos comunicarnos con este mundo espiritual? Y las prohibiciones que han habido en la Biblia, la prohibición de Moisés y otras tantas. ¿Cuál es la visión espírita de ello? Y por último, hablaremos sobre la obsesión y pases, la influencia de diversos espíritus sobre nuestra vida en forma positiva y forma negativa. ¿Qué es la obsesión? ¿Existe cura para la obsesión espiritual? Y los pases, también llamados imposición de manos. ¿Será que todos nosotros podemos dar pases? Y finalmente, nosotros colocamos con una serie de anexos. Está el conocer el espiritismo, el evangelio en el hogar, el credo espírita, el proyecto 1868 de Allan Kardec y el conocimiento de sí mismo. Finalmente, el mecanismo para llegar a la verdadera felicidad. Más adelante colocamos el centro espírita, cómo formar una casa espírita, el movimiento espírita, vocabulario sobre algunas preguntas y sobre algunas palabras espíritas, libros de autores espirituales y el miembros del SEI. Entonces, mis amigos, a partir de ahora vamos a comenzar el estudio de la doctrina espírita para principiantes.